Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos está enseñando a vivir en comunidad, a construir las relaciones de fraternidad que debemos tener en la iglesia. No sé si recuerdan que el domingo pasado nos enseñaba la corrección fraterna, es decir, a ayudarnos unos a otros a ser mejores. Y hoy nos enseña a perdonar. A partir de una pregunta que le hace Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro piensa que se está exagerando al decirle que si debe perdonar 7 veces, es decir, muchas veces. Y Jesús le responde: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre, en toda ocasión. Para comprender esta lección del Señor, partamos de 2 situaciones. La primera: todos nosotros nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. ¿Qué persona hay que no ofenda a los demás o que no se equivoque? Por algo comenzamos siempre la Eucaristía diciendo: yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y por eso, porque somos pecadores, porque fallamos, porque nos equivocamos, porque ofendemos a los demás, necesitamos el perdón. Y ustedes ven cómo cuando hemos ofendido a alguien nos sentimos mal, incómodos. Y una vez que la persona nos perdona, que se reconstruyen las relaciones, nos sentimos en paz, con libertad, con alegría, como que comienza de nuevo la vida con los demás. Y pensemos en otra situación. La otra situación es cuando nosotros no perdonamos. Alguien nos ofende y entonces nos llenamos de ira, de resentimiento, de deseos de venganza, de odio. El odio, la venganza, el resentimiento nos ensombrecen el alma. Miren, ya en la primera lectura
escuchábamos que el libro del Eclesiástico nos dice: rencor e ira son detestables, el pecador los posee. Y por eso este libro de la sabiduría judía, que recoge las enseñanzas que el pueblo ha venido con la luz de Dios configurando, recomienda de una forma y de la otra el perdón, cesar en el odio, acabar con el resentimiento. Y por eso dice: piensa en tu fin y no guardes rencor. Realmente nosotros mismos nos dañamos la vida con el odio, con el rencor, con la venganza. Una persona llena de odio es como una persona envenenada por dentro, destruye su dignidad y su paz. Lacordaire decía: si quieres ser feliz un momento, véngate. Si quieres ser feliz siempre, perdona. Por eso entonces el Señor nos está enseñando hoy a perdonar y a perdonar siempre. Y nos motiva a este perdón mostrándonos el perdón de Dios. Dios siempre nos perdona, Dios espera de nosotros lo mejor, Dios cada que caemos nos reconstruye, Dios está haciendo en cada uno de nosotros, a fuerza de misericordia, una nueva creación. Es lo que nos ha dicho el Salmo: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Siempre hemos experimentado que Dios nos espera, que Dios nos perdona. Y hoy deberíamos meditar también lo que nos dice el Salmo: Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa, Él te colma de gracia y de ternura. Cómo es de bueno sentirnos amados por Dios, perdonados por Dios, sostenidos por los brazos amorosos de Dios. Por consiguiente, si nosotros queremos acoger el reino de Dios, es decir, la vida de Dios, la forma en que Dios es y se expresa, que es el amor, tenemos que entrar por el perdón. Tenemos que aprender a perdonar a quienes nos ofenden. Luego el Señor, con una parábola muy diciente, nos muestra la desproporción y la injusticia que hay cuando no somos capaces de perdonar. Entonces nos compara a ese hombre que tenía una deuda inmensa, enorme, impagable, y aquel a quien le debía todo esto, un día le perdona todo. Y una vez que se siente perdonado, se va a estrangular otra persona que le debía algo insignificante. ¿Cómo es que después de que le han perdonado una cantidad inmensa, él no es capaz de perdonar un poco? Jesús nos está mostrando que así somos nosotros. Dios en el bautismo nos ha dado una amnistía total, ha perdonado todos nuestros pecados, ha hecho borrón y cuenta nueva. Dios en el sacramento de la penitencia, cada vez que pedimos el perdón y la reconciliación, nos los concede. Y sin embargo, después nosotros no somos capaces de perdonarle a alguien que habló mal de mí, que me ofendió por esto, que no me tuvo en cuenta en aquel momento, que tuvo un gesto o una actitud mala o descortés conmigo. Si Dios me ha perdonado todo, ¿cómo no puedo yo perdonar? ¿Cómo no perdono yo a mi hermano? Jesús concluye el Evangelio mostrándonos que si no nos perdonamos entre nosotros, no vamos a ser capaces de recibir el perdón de Dios, porque en realidad es un solo amor. No hay dos amores. El Señor lo explica en el Evangelio. Con el mismo amor con que amamos a Dios, amamos al prójimo.
la verdad de nuestro amor al prójimo muestra y prueba la autenticidad de nuestro amor a Dios. Por lo mismo, cuando no somos capaces de ser hermanos y de tratarnos con benevolencia, con misericordia, tampoco somos capaces de ser hijos y de experimentar el perdón de Dios. Es que en realidad, si nosotros no entramos en el amor de Dios, no nos amamos tampoco a nosotros mismos. El amor a sí mismo, el verdadero amor a sí mismo, brota de la experiencia de la misericordia y de la ternura de Dios. Y eso se vive cuando nosotros acogemos, perdonamos, acompañamos, ayudamos a los demás. La relación de amor y de perdón con los otros se vuelve la experiencia de libertad, de gozo, de plenitud, al sentirnos amados y perdonados por Dios. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, cómo Jesús nos está enseñando lecciones profundas de vida. Jesús no se queda en lo exterior, en lo superficial. Jesús va a construir la persona humana desde adentro. Y vean qué importante esta lección en un mundo tan marcado por la soberbia, por el odio, por la venganza, por la violencia. Nos estamos destruyendo los unos a los otros porque no sabemos perdonar, no sabemos acompañarnos en la vida, no sabemos caminar juntos, no sabemos ayudarnos. Que hoy acojamos la palabra del Señor, que hoy nos dejemos amar por Dios y transmitamos este amor en el servicio y en el perdón, en nuestras familias, en el encuentro con todas las personas que el Señor pone a nuestro lado. Entonces experimentaremos que tenemos paz, que vivimos en la libertad, que realmente podemos ser felices.